evaluación de ello cuando hicimos las clasificaciones. Se recuerdan que el mantenimiento se divide en dos: el que es planificado simplemente, y podríamos decir así, el que es completamente reactivo, o el de rotura, mejor, ¿no? Como ustedes quieran verlo. En el primer gran grupo están las tareas que yo planifico a largo plazo, mediano, corto, ahí están todas estas que estamos viendo. Y en el segundo son las reactivas, las que yo reacciono frente a un evento, más usted, ¿ya? Y que obviamente yo no lo esperaba: mantenimiento de rotura, reactivo, algunas de correctivo. Entonces vamos a ver de qué vamos a hablar ahora. Vamos a presentar esta imagen. A ver, un momento, vamos a ver cómo está acá el audio. A ver. Ahora sí. Por favor, guardamos silencio, dejemos de hacer lo que estamos haciendo, por favor, ¿ya? Un poquito acá, tengamos esta idea. La operación continua de máquinas industriales es indispensable para que las plantas puedan cumplir con sus compromisos de producción, pero las máquinas pueden fallar durante la operación, por lo que es importante realizar acciones periódicas de mantenimiento para aumentar su vida útil o mantenerla operativa y productiva. Existen diversas estrategias de mantenimiento para equipo rotativo industrial, pero entre las más conocidas e implementadas podemos nombrar el mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo. Con la más citada. Se le llama mantenimiento correctivo a la estrategia en la que se permite que las máquinas operen hasta su falla, sin tomar ninguna medida preventiva. Una vez la máquina esté inoperativa, es atendida para su rehabilitación. Este enfoque tiene como ventajas principales que permite el máximo periodo productivo de las máquinas y que evita el costo de las acciones preventivas. Sin embargo, se corre con el riesgo de que el daño producido genere altos sobrecostos por reparación y horas extras de trabajo no programado, pérdida de producción, largo tiempo improductivo del proceso, entre otros. El mantenimiento preventivo es aquel en el que se estima un periodo de vida útil u operativa de las máquinas y se realizan intervenciones de optimización sobre ellas durante paros programados antes de llegar al límite de tiempo estimado de falla. Este enfoque tiene como ventajas principales que reduce el número de fallos y paros inesperados, así como que el mantenimiento se realiza en el momento más conveniente para la empresa. Sin embargo, se corre el riesgo de reparar, reemplazar o realizar intervenciones sobre máquinas que no lo necesitan, así como que las intervenciones sobre las máquinas aumenten su probabilidad de falla. El mantenimiento predictivo o mantenimiento basado en condición es aquel en el que se detectan de manera anticipada las fallas, monitoreando variables específicas durante la operación de las máquinas con la frecuencia necesaria y la tecnología apropiada. Una vez se identifica el potencial de falla, se reporta y se estima el tiempo productivo disponible para planear un paro y realizar las intervenciones necesarias. Este enfoque tiene como ventajas principales que las intervenciones de mantenimiento solo se realizan para los equipos que reportan probabilidad de falla y cuando se estime conveniente parar, dando más tiempo de operación eficiente. Adicionalmente, el número de fallas y paros inesperados se reduce y se extiende el tiempo de vida de las máquinas. Dentro de sus desventajas principales puede citarse el costo de los instrumentos, el tiempo de capacitación del personal y el costo de los servicios de ingeniería asociados a este enfoque. Las técnicas predictivas o de monitoreo de condición aplicadas con mayor frecuencia sobre máquinas rotativas industriales como parte de una estrategia de mantenimiento predictivo son las siguientes. Análisis de vibraciones. Se basa en el principio de que las máquinas rotativas en operación vibran con cierto patrón de intensidad en función del estado de sus componentes internos en rotación. Para medirla, se utilizan colectores portátiles y sistemas de monitoreo continuo, colocando sensores de vibración lo más cerca a los apoyos de los ejes de las máquinas y capturando con el instrumento colector el patrón de vibración de los puntos medidos.
Si los niveles aumentan y los patrones cambian, es posible detectar si hay un problema, así como conocer de qué se trata. El análisis de vibraciones permite detectar, entre otras, las siguientes fallas en maquinaria rotativa: desbalanceo de rotor, desalineación, holguras estructurales y de eje agujero, problemas en rodamientos y engranajes, cavitación, turbulencia, lubricación pobre o excesiva, fallas eléctricas, problemas en poleas, entre otros. Termografía. Permite relacionar los cambios de temperatura superficial de equipos industriales con incrementos del desgaste, fugas de vapor, cambios eléctricos, entre otros. Para la ejecución de esta técnica se utilizan cámaras termográficas que permiten a distancia obtener imágenes de los objetos coloreadas según la temperatura que se irradie por cada uno en el cuadro. La termografía permite detectar en maquinaria rotativa el sobrecalentamiento de rodamientos, ejes, conexiones eléctricas de motores, partes móviles de máquinas y muchas más. También es utilizada para detectar fugas de gases, sobrecalentamiento de circuitos eléctricos, transformadores, entre otros. Ultrasonido. El sonido o la energía acústica por encima de 20.000 Hz se considera ultrasonido y no puede ser percibido por el oído humano. Las fugas de gases, los rodamientos en falla temprana, defectos en cajas de engranajes, defectos de lubricación, entre otros, producen en algunos casos sonidos ultrasónicos, por lo que para su detección se requiere de un sensor y colector de ultrasonidos para medir las señales y de modularlas a un rango de frecuencia que se encuentre dentro de los niveles audibles por el ser humano. Análisis de aceites. El aceite como lubricante, factor esencial para el correcto funcionamiento de algunas máquinas, puede ser extraído de ellas en pequeñas cantidades para ser analizado en un laboratorio y determinar la presencia de metales u otros materiales que corresponden a componentes internos de la máquina y confirmar desgaste. Verificar si el aceite se encuentra en buenas condiciones para realizar su trabajo. Determinar la presencia de contaminantes que puedan llevar a un desgaste prematuro de la máquina. Pruebas eléctricas, estáticas y dinámicas en motores. Permiten conocer la calidad del aislamiento, el circuito de potencia, el estator, el rotor, el entrehierro y la calidad de la energía de motores eléctricos, realizando pruebas estáticas o con el motor detenido y pruebas dinámicas o con el motor en operación y con carga. Para ambas pruebas se utilizan colectores especiales o evaluadores de circuitos que se conectan en el caso de las pruebas estáticas directamente a los componentes del motor que conducen la corriente y en el caso de las pruebas dinámicas a componentes del tablero de control de potencia de los motores a analizar. Inspecciones visuales. Aunque no son consideradas como una técnica predictiva, definitivamente es una estrategia muy efectiva y económica para detección de fallas en progreso. Consiste en la toma y reporte de registros de incidencias evidentes alrededor de las máquinas, tales como derrame de líquidos, fugas, componentes sueltos, obstrucciones e incluso ruidos y olores, así como la lectura y registro de indicadores de las máquinas como termómetros, manómetros, entre otros. Cada técnica predictiva tiene alcances específicos e idoneidad para la aplicación en ciertas máquinas o componentes industriales. Sin embargo, como en la medicina humana, la mejor práctica es correlacionar diferentes técnicas en una máquina para lograr diagnósticos más asertivos y a tiempo. Debe tener en cuenta que la aplicación de una técnica predictiva por sí sola se considera como monitoreo de condición y para que ésta haga parte de una estrategia de mantenimiento predictivo deben realizarse acciones de corrección y optimización en paros programados sobre las máquinas analizadas y reportadas, así como realizar un seguimiento periódico para mantener bajo control el conocimiento del periodo productivo de la máquina y contar con el apoyo de la Dirección de Mantenimiento y sus colaboradores. Esta fue una breve introducción al concepto de... Muy bien, amigos. Entonces, el video del doctor lo vamos a dejar para mañana, para que usted lo analice en grupos. Pase.
Y a continuación vamos a dar entonces parte a lo que es esta estrategia. En este video, miren amigos, yo les he presentado con la finalidad de que usted pueda hacer una síntesis global de lo que nos estamos enfrentando y a dónde hemos llegado hasta el momento, ¿no? El video primeramente ha hecho una síntesis de las dos anteriormente citadas, lo que el correctivo hacía, lo que el preventivo hasta dónde llegaba, y ahora, para mí me parece y siempre me parecerá una de las estrategias más cercanas a la ingeniería, por no decir que es parte de ella, ¿no? Y que verdaderamente pues, nos permite tener resultados certeros y que lo vamos a demostrar no solamente por los instrumentos que utiliza, sino por el grado, el nivel de anticipación que tenemos a la falla. Ya dimos una introducción la última vez que hablamos del tema con la curva PF, y es que estamos hablando de mantenimiento con estrategia predictiva. Es una estrategia que forma parte, como ya lo habíamos hablado, de la estrategia preventiva. Lo dijo el video, precisamente, cuando entró a tallar cómo es que se llevaba a cabo esta estrategia, amigos. ¿Ya? Bueno, no sé qué tal les haya parecido la síntesis, a mí me parece muy didáctica, creo que el narrador, el especialista, ha hecho una comparación específica de las ventajas que yo podría tener en el área de mantenimiento al implementar una estrategia como esta. Pero definitivamente que no es algo pues que tú lo vayas a pensar ahora y lo vas a hacer mañana. Como dice, toda estrategia necesita un apoyo y un respaldo del área, del departamento, de toda la empresa, una culturización de toda tu gente, y por supuesto eso cuesta, ¿no? Cuesta porque los equipos no se manejan por sí mismos. Los equipos en su mayoría casi no son autónomos. La mayoría de empresas tiene personal a cargo, o sea, tiene personal que lo hace. Y por ese personal tú tienes que proteger ese capital humano aún importante y que lo seguirá haciendo por lo menos en todos estos años. Y en el Perú con mucha mayor razón. Entramos a ver la estrategia predictiva, pero para eso tenemos que identificar estas grandes mentiras. Estas grandes mentiras. En la mañana hablamos acerca de una gran verdad. Decíamos así: cuando tú no pienses que no tener un problema es la solución. No tener un problema es un problema. Hablábamos en la mañana, cuando resolvimos el tema del benchmarking, ¿no? Yo te digo ahora que aparte de esa severidad tenemos tres mentiras. La primera, que todos los equipos fallan. Todos al unísono fallan. Primera mentira. Segunda, dice así: la falla es imprevisible. Con todos estos avances y de la llegada del mantenimiento predictivo ya hace bastantes años, la mejora continua que tiene, hoy en día hablamos de CDM, hablábamos de métodos numéricos aplicados al mantenimiento predictivo, de machine learning aplicado al mantenimiento predictivo, de minería de datos aplicado al mantenimiento predictivo. Podríamos hablar todavía que la falla es imprevisible. Y por último, la tercera gran mentira es que los equipos reparados difícilmente tendrán características iguales a los originales. Llegaremos a decir eso, amigos. Entonces son tres grandes cuestiones, mentiras, afirmaciones no comprobadas, que el mantenimiento predictivo o la estrategia predictiva que forma parte del preventivo las va a responder. Entonces, como dice acá, ¿no? Es muy difícil prever la precisión de cuáles son las necesidades del proceso, en el primer gran problema, creándose así la posibilidad de que los equipos sufran esfuerzos superiores a aquellos para los cuales fue diseñado. Muchas veces sucede eso, ¿no? Por eso está diciendo, ¿todos los equipos fallan? Creencia, todos los equipos fallan. No es que todos los equipos fallen, ¿saben por qué fallan? Porque a veces no conocemos lo que denominamos en la confiabilidad, contexto operacional. No conocemos, o sabemos, pero simplemente lo ignoramos. Bien, creencia, ahí está. Segundo, la solución. Uno, dominar el diseño de cada componente. Mira, ya estás llegando a los componentes, ¿sabes? Estamos haciendo una taxonomía de la taxonomía, o taxonomía en sí, ¿no? Y saber los requerimientos del proceso. Bien, en el segundo gran problema, o la segunda gran mentira, ¿no? La consecuencia del desconocimiento de los esfuerzos actuantes en el equipo es ocurrencia de sobrecargas de un modo aleatorio y a veces constante, ¿no? ¿Qué decía esta gran mentira en la segunda parte? Nos decía, la falla es imprevisible. Entonces, ¿qué llevamos a ver acá? Creencia, la falla es imprevisible. Entonces, ¿la solución cuál sería? Dominar los esfuerzos sometidos a cada
componentes. Si tú los conoces, tú podrías prever la existencia de una posible falla si es que yo sobrepasara estos parámetros. Es una lógica. El tercero, ¿qué decía? A medida que pase el tiempo en la utilización de los equipos, es mayor la posibilidad de que una pieza nueva con características originales provoque sobrecargas en otras ya desgastadas. ¿Cuál era la creencia? Que los equipos reparados difícilmente tendrán características a los originales, pero ellos fueron en su momento originales. Entonces, ¿la solución cuál es? Dominar, ¿qué dice acá? Las funciones de cada componente. Si tú te das cuenta, todas las estrategias que hasta el momento estamos analizando apuntan a los tres grandes indicadores de mantenimiento: la confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad. Y parte de la confiabilidad, ahora me pongo del lado de la confiabilidad, es conocer para qué sirve esta máquina, este sistema, esta parte, este componente, esta parte. Si tú conoces las funciones de cada componente, esa gran mentira de decir que no va a regresar a su posición original se puede contraexplicar, voy a utilizar ese término, se podría contradecir. Porque sí podría volver a su estado original sabiendo qué cosa es lo que va a hacer, con qué carga, con qué lugar, con qué peso, dimensión, trabajo, horas de trabajo al día, etc. Ok, amigos, entonces vamos a conocer un poco acerca, en esta primera sesión, lo continuaremos mañana también, sobre la estrategia predictiva. Bien, ¿dónde nos encontramos, amigos? Este es nuestro mapa de trabajo. Mira, cuando te pregunten en algún momento cuántos son los tipos de estrategia de mantenimiento, tú lo puedes reducir en dos. Claro, obviamente yo te puedo preguntar y dime 5 o 6 más, ya es otra cosa. Pero en realidad son dos blocos, recuerda, la planificada y la de rotura. Dentro de la planificada está pues estas de aquí, que las he dividido en dos: la preventiva y la correctiva, que también habíamos visto que es planificada. Y dentro del preventivo está el preventivo como tal y está el mantenimiento basado en la condición. Que ahorita vamos a desvendar esa diferencia entre lo que es preventivo y basado en la condición. ¿De acuerdo? Ya. Pero como querramos entenderlo, allí se encuentra. Es una estrategia preventiva, especializada, de alto nivel de conocimiento de ingeniería, por supuesto. Tú quieres avanzar un poco más, quieres profundizar. Acá tienes a mantenimiento, ya, suponte la jerarquía. Tú quieres que el mantenimiento esté arriba. Perfecto. Se supone que estas estrategias contribuyen a la parte neurálgica de lo que hace el mantenimiento. Ahí tenemos mantenimiento de productividad, de confiabilidad y de WordPress, ¿no? Ahí está. Como nuevamente te decía, son estrategias que contribuyen a la función principal que hace mantenimiento. Pero ya te dije, dentro de las dos principales se encuentran el correctivo, ¿no?, que actúa después de presentarse la falla, y propiamente dicho el preventivo, que dentro de esto se encuentra el de condición, que acabamos de ver, y ahí está el preventivo. Mira, obviamente, ¿qué dice acá? El mantenimiento condicional de acuerdo al estado del parámetro. Habla de parámetro. Y el predictivo, de acuerdo con la evolución de un sistema, acompaña a los parámetros físicos de los equipos, evaluando el estado de estos y predice esta falla. Es lo que quiere decirnos. Mira, otra clasificación. Hay otros textos, autores, estudiosos, que lo hacen de esta manera. El preventivo, o sea, lo ponen independiente, ¿no? Lo ponen como una estrategia aparte, ¿no? Pero, bueno, como usted quiera ver, ¿no? Tal vez para ti lo más importante es hacer inspecciones predictivas, por lo tanto ya lo puedes considerar como una estrategia aparte. Pero recuerda que el predictivo es planificado, o sea, es dentro del preventivo. Aquí hace más influencia o insiste, ¿no es cierto? Incide en las actividades o en el tipo de tareas dentro del predictivo, como por ejemplo las estrategias predictivas de análisis de emisión acústica, análisis de aceite, vibracionales, corriente eléctrica, inspección visual, termografía, rayos X, ultrasonido, líquidos penetrantes, hasta tu propia vista, que forma, dice ahí, ¿no? El video también nos lo dijo, que también formaría parte de una estrategia predictiva, y lo es, porque la curva PF nos los ha demostrado. ¿Ya? Tus sentidos. Mira, ahora si vamos al globo,
vamos a hacer una jerarquización de lo que es la estrategia predictiva. Miren, todo lo que podemos estudiar, todo lo que podemos seleccionar, analizar, cuáles de estas están en función, ¿a qué estarán en función estas estrategias, perdón, estas actividades o métodos predictivos? ¿En función a qué, jóvenes? Podría estar. ¿Ah? ¿Todo en qué subyace, jóvenes? En la evolución de la falla, amigos. En base a eso, ¿no? En el periodo de la falla, ¿ya? Las estrategias predictivas son para eso, precisamente. Y cada una de ellas tiene un estadio en base al tiempo, ¿no? En base al tiempo y al momento en que la falla se da a conocer, y obviamente tú ya has tenido que aplicarle estrategias como estas para impedir que esa falla se agudice. En la mañana también decíamos que las fallas nunca van a desaparecer, amigos. Lo único que vamos a hacer es tal vez mitigarlas para que en futuros hechos con el mismo equipo no se vuelvan a presentar con mayor recurrencia. Mira solamente la primera, un análisis de corriente eléctrica, ¿verdad? Los mecánicos electricistas. Tiene dos categorías de poder hacerse, ¿no? Análisis estático, análisis dinámico, también lo dijo el video, ¿no? En análisis vibracional, más que todo ligado a motores, corriente eléctrica. Análisis vibracional también, global, señal en el tiempo, señal de frecuencia, análisis de señales, compartido también con análisis dinámico en la parte eléctrica. Emisiones acústicas, acá también tenemos el decibel, señal de frecuencia. En aceite, espectrografía, físico-químico, ferrografía, contaminantes, parte de procesamiento de laboratorio, inspección visual, ¿verdad? Lo que tú también puedes hacer, ¿no? Pero no solamente con tus sentidos, puedes ayudarte de horoscopía, fibroscopía, videoscopía, o sea, tus sentidos al servicio de estas máquinas o equipos de alto procesamiento, porque se hacen por análisis de imágenes, ¿correcto? Termografía, vieron ustedes el video, yo no lo estoy diciendo, ¿no? Hasta en partes eléctricas, partes mecánicas, se detectaban posibles fallas, calentamientos, cambios de temperatura bruscos, posibles cortocircuitos, fugas, ¿no? Ensayos no destructivos. Bueno, acá tenemos un laboratorio precisamente donde hicieron ustedes a lo mejor estas experiencias. Inspección COVID. ¿Qué tenemos acá? Radiografía, líquidos penetrantes, corrientes de Eddy, partículas magnéticas y precisamente lo que se hablaba, el ultrasonido. Es decir, que usted, por ejemplo, cuando yo le pregunte en la evaluación oral, oye, dime cuáles son las estrategias predictivas, técnicas predictivas, no vas a decir pues solamente tres, mira, de cada una se desdobla en más técnicas predictivas, ¿no? Ya lo estamos mostrando. Entonces, esto sí es una secuencia, jóvenes. Hacer predictivo es toda una secuencia, así como lo también fue preventivo, como lo también fue o es correctivo. Se hace una inspección, primeramente, del estado del equipo, del activo, de la máquina, de la sección completa, medición y monitoreo, obviamente, con el equipo. Predictivo, me refiero, la máquina que está haciendo este trabajo. Evaluación de los resultados, predicción de la falla. Mira, acá evalúa resultados, se anticipa la falla. ¿Y qué pasa? Mira, el preventivo no es que trabaje solo. El predictivo colabora con su estrategia matriz, que es el preventivo, y le dice, mira, tú tienes que actuar de esta manera para que esta falla no se genere de nuevo, con esa misma intensidad, con esa misma frecuencia y con esa misma consecuencia de posibles efectos que tenga, consecuencias de la falla. Ya, entonces, para hablar en claro, también lo presentó el video, lo presentamos acá en síntesis en la pizarra. De las tres, podemos tener ventajas, podemos hacer un cuadro comparativo, esto yo he preguntado muchas veces en evaluaciones. A ver, escríbeme las ventajas y desventajas de las tres. Más citadas, el correctivo y todas sus ventajas. Rentable para equipo que no sea crítico, de gran capital, puedes aplicar un correctivo. ¿Por qué te conviene? Por el dinero, pues amigos, y el tiempo también, ¿no? Puedes hacerlo esperar, no hay problema, es rentable porque es pequeño, no es crítico. Pero desventajas, paras mucho el equipo, la gente distraes un poco la actividad de la gente,
porque la gente está programada. Entonces tú lo llamas, le dices, llamas al eléctrico, llamas al mecánico, al soldador, que ya tenían labores planificadas, y le dices, es que corrige acá. Entonces acá hay tareas no planificadas. Daño secundario extendido. Soluciona la falla potencial, que todavía no es funcional, pero el daño sigue, porque es solamente es como decir, ¿no? Tienes un dolor de vientre, te tomas una pastilla, es un paliativo, pero no ha solucionado el problema de adentro. Entonces podría ocasionar daños secundarios. Costos muy elevados para equipos altamente críticos. Viene la estrategia preventiva, menor costo que el correctivo, sí, pero no lo vas a ver reflejado al mes de aplicado. Estamos diciendo que demora más o menos 2 años en hacerlo correctamente. Eso te va a provocar desventajas. Paradas innecesarias. ¿Qué decía el video? Ya que te vuelves un obsesivo de hacer mantenimiento y a cada rato quieres detener, volver a detener. No previenen todas las fallas, requieren gran inventario de repuestos. Yo voy a decir también, requiere personal especializado en algunas tareas. Dice acá inclusive, no previenen todas. ¿Por qué? Porque a lo mejor te interesan las más críticas, pero van apareciendo otras que se van evolucionando de más a menos. Ahora, el predictivo. Llegamos acá. Las no planificadas se reducieron. El daño secundario desaparece o es reducido. Disminuyen los reemplazos que no son necesarios. Desventajas. Debe usarse otras técnicas para hallar otras. Por ejemplo, tú te estás ayudando o nos estamos ayudando de técnicas boroscópicas, de técnicas de rayos X. A lo mejor mi área no está preparado para esto, entonces tiene que pasar tiempo, oportunidad, capacitación, costo de estas máquinas que no es tan fácil obtenerlas. Demorarán en venir, tendré que aplicar estrategias paliativas. Demora. Sí, ni intervenir. Menciono que el preventivo requiere, o sea, ¿usted agregaría como desventaja que requiere personal especializado? Claro, porque ya por ejemplo haces ajustes, ya no es como con cualquiera, ¿no? Haces calibraciones en preventivo, haces reparaciones menores, eso lo mencionamos, haces algunas restauraciones, eso ya no lo puede hacer cualquiera, ya no solamente es con tu gente que comúnmente ves cada día, tienes que traer nuevo. Ya, miren esta definición, mantenimiento basado en la condición. Mira, vamos a ir desmembrando esto que a veces se puede confundir. Basado en la condición es un mantenimiento preventivo realizado en base al resultado del monitoreo del funcionamiento del equipo. Resultado del monitoreo del funcionamiento del equipo. Mantenimiento predictivo, aprende a diferenciar. Cuando se ejecuta siguiendo una predicción del momento de la falla como consecuencia del análisis y la evaluación de los parámetros de la agregación del elemento. Mantenimiento basado en detectar una falla antes de que suceda para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al servicio ni detección de la producción. Basado en detectar una falla antes. Y este es resultado de un monitoreo, o sea, después de haber realizado ese análisis mediante predictivo o mediante las herramientas que se utilizaban en predictivo. Inspección. ¿Qué es la inspección? Control de conformidad mediante medición, observación, ensayo o calibración de las características relevantes de un elemento. Conformidad. Generalmente es visual o con instrumentos básicos que no se realiza recolección de datos. Hemos hablado también de monitoreo. En predictivo se habla mucho de esto. Es una actividad desarrollada manual o automáticamente destinada a observar el estado actual de un elemento. Puede ser continuo, después de un número de unidades de uso, después de tantos kilómetros, potencia, toneladas, etc. O de una frecuencia de tiempo preestablecida. Normalmente se ejecuta con el equipo en operación, monitoreo, y se realiza la recolección de datos para luego utilizar un KPI y hacer tendencias y predicciones futuras. Muy bien amigos, sigamos. ¿Cuáles son y cuáles serán, así como lo fue en preventivo, nuestros objetivos? Diga Jorge. Puede ser. En la mañana hablábamos así, ¿no? Cuando tú implementas una estrategia, tienes que conocer primero los objetivos de tu estrategia y cómo lo vas a acoplar a los objetivos de la organización. Por eso hemos hablado de objetivos del correctivo, objetivos del preventivo, objetivos del predictivo.
Entonces, ¿acá qué nos indica? A ver, primero, uno de los objetivos será minimizar fallas imprevistas o no programadas. Ejecutar el mantenimiento de forma específica solo cuando es absolutamente necesario. Te conduce a eso, ¿no? Te conduce, es como tu organismo, el video también lo dijo, ¿no? Tú, por ejemplo, si llevas una alimentación adecuada, sana, equilibrada, muy difícilmente las enfermedades van a ocasionar estragos en tu salud. Pero si ocasionan eso, como ya tu alimentación es vital, es saludable, a lo mejor requieres de un examen médico específico para detectar algo. Y lo detectas. ¿Es verdad? Señor delegado, ya, anótalos. Sí. Anótalos, ¿ya? Ya, siga, vamos. Ya. Anoten con el señor delegado, ¿ya? Otro de los aspectos, lo que se ha retirado por favor en silencio y abandone el salón, voy a continuar. ¿Sí? Ya. Ya, miren amigos, incrementa la vida útil de ambiente, esto es lo que tú quieres. Curva de bañera, vida útil, de la etapa de la juventud, que la puedes alargar, claro, con una buena estrategia predictiva, una buena estrategia basada en la cognición, se puede hacer. ¿Qué más? Minimizar las fallas imprevistas o no programadas. Esto mismo perseguir el mantenimiento preventivo. Está acá con un poco más de especialización. Esto, por ejemplo, está traduciendo en reducir las pérdidas por paradas imprevistas, ¿no? Número 2, esto está relacionado también con reducir los costos de mantenimiento. ¿Ya? ¿Qué más? Esto también está vinculado con reducir los tiempos de reparación. Miren, solamente un objetivo, ¿en qué se desdobla? Está relacionado también con maximizar la confiabilidad. ¡Qué interesante! Por eso saben que cuando yo hablo de confiabilidad, es por eso que confiabilidad me dice que la estrategia predictiva es una de las que tú puedes recurrir cuando ya una correctiva, una preventiva lo puede hacer. Entonces llegas a decir, esta estrategia va a ser la más adecuada para este problema que se presentó en este momento, de este equipo, de este sistema. Mejorar la calidad del producto final. Mira, todo lo que desdobla es solamente un objetivo. Maximizar la productividad, reduce el costo del producto final. Otro objetivo, ejecutar el mantenimiento de forma específica, solo cuando es necesario. ¿Qué hacía el preventivo? Como que se engolosinaba, ¿no? Muchas infecciones detenidas en el equipo. Claro que no lo vas a hacer, ¿no? Pero en algunas partes a veces como que eres muy repetitivo de estas tareas. ¿Qué cosa significa? Mira este objetivo, se reduce en reducir costos de mantenimiento. ¿Qué más vas a lograr? Maximizar la disponibilidad de los equipos. Bueno, ahí hemos visto, ¿no? A ver, vamos a dar lectura. La forma de predecir la aparición de fallas más utilizadas es mediante el relevamiento de condiciones o síntomas que se manifiestan en los componentes de los equipos. O sea, yo para hacer esta estrategia tengo que basarme en sus síntomas, ¿de acuerdo? Y ahí el nombre, que es basado en la condición del equipo. Correcto, basado en la condición del equipo. No todos los equipos son nuevos, no todos los equipos fueron adquiridos el mes pasado. Muchos de los que ya tenemos trabajando son antiguos, por eso es que se tienen o presentan síntomas. Entonces, ¿qué vas a hacer allí? Actuar con estrategia predictiva. Cada órgano de máquina tiene características funcionales y dimensionales establecidas en su diseño y debe mantenerse a lo largo de toda la vida útil. Ya, volvemos a hablar de la curva de la bañera, ¿no? Acá está la etapa de inicio, alta probabilidad de fallos, pero después se estabiliza. Ya conoces a tu máquina y lo que nos interesa es que esto se alargue, ¿no? La etapa operacional normal, y entrar en una etapa de desgaste ya preveyendo esa etapa de desgaste, ¿no? Ya tomando pues acciones previas, ya teniendo un presupuesto previo, sabiendo cómo esto marchaba, ¿no? Entonces para eso es el predictivo también. Costos, a ver, mira, si lo llamamos en términos de costo por año, ya con las estrategias implementadas, no recién por implementar, porque esto se dispararía,
ya el predictivo sería mucho más en inversión, lógicamente, pero si tú lo ves a largo plazo, el correctivo es como que en el rango de 17 a 18, en una escala de 0 a 18, salvo, ¿no? Reemplazas cuando se malogra, pero no sabes cuándo se va a malograr, así que usas todo lo que tienes para poder devolverle la función principal. Aquí se reduce 5 veces, o sea, perdón, 5 puntos a lo máximo en el preventivo, porque ya sabes que más o menos lo que tiene que hacer. El preventivo prácticamente es la solución a todos los males. Es la solución a todos los males, amigos, pero toma tiempo implementarlo y dinero. ¿Ya? Lo primero que debemos de pensar siempre en una actividad, en un área de rendimiento, es por preventivo. O sea, ¿qué cosa pasa con preventivo? Y ya sería un plus, una mejora, un idealismo aplicar un preventivo. Si la planta crecive grande, tiene muchos equipos de distintas formas fabricantes, ya sería conveniente hacer un preventivo a largo plazo. Digo a largo plazo porque también demora su implementación, el core reduce casi a la mitad de lo que es un correctivo. ¿Es un mantenimiento planificado o no el preventivo? Claro. Se basa en el monitoreo regular de los equipos mediante instrumentos, controlando primordialmente su estado de funcionamiento. ¿Listo? Jóvenes, vamos bien, ¿verdad? ¿Qué más? Se interviene para la reparación del equipo cuando es necesario. Acá ya no haces el revoloteo de poder parar cuando tú crees o cuando se debe, pero acá es ya con una máquina. Un equipo te va a decir si es que sí o si es que no. Antes de que se produzca la falla. Proceso de mantenimiento predictivo. Código de condiciones hemos hablado, diagnóstico y intervención. Hemos hablado de esas definiciones, ¿verdad? Ok. Actividad, ¿qué decía? Monitoreo de condiciones, hay que hacer inspecciones periódicas, diagnóstico, medición y análisis de esos resultados de esas inspecciones. ¿Qué más? Mantenimiento correctivo, está dentro de la actividad preventiva. Si es que hay algo que corregir, pues lo haré antes de poder detener todo el equipo. A lo mejor es necesario hacer un correctivo gracias a la inspección predictiva que lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo es acá el ciclo? Mire, este ciclo de mantenimiento predictivo, ¿no? El monitoreo, que se basa en las lecturas de detección del estado del equipo, y empiezas a hacer un descarte. ¿Cumple o no? ¿Cumple o no? ¿Cumple los límites? No. ¿Cumple los límites? Sí. Si cumple, se actualiza el historial. Eso no lo dejas tampoco. Pero si es que no, analizas el problema. Analizas el problema. ¿Cómo? Con historial, con tu equipo de trabajo, con tendencias. Luego haces la planificación y programación, generas las horas de trabajo necesarias. Corrección. ¿Qué cosa es eso? Corriges, pues ejecutas la acción para corregir esto que está pendiente, que detectaste. Y luego aplicas un monitoreo en el cual haces una toma de lecturas. Luego de eso es como que llegaras acá, ¿no? Te preguntas, luego de hacer el monitoreo, lo has ejecutado, has designado quién lo va a hacer, te preguntas, ¿cumple o no cumple? ¿Cumple o no cumple? Sí cumple. Supongamos que no. No vuelves a analizar el problema. Y que predictivo, jóvenes, no solamente sirve con tu máquina. Bonito sería no tomar, eso es como un ensayo, tomar lecturas, pero eso va más allá. Mira, es toda una gestión de mantenimiento que se hace dentro de esta estrategia. Entonces, luego de la ejecución, la toma de lecturas, haces esto, y si cumpliera, actualizas recién el historial. Este es un ciclo, es el ciclo del predictivo. ¿Qué haces con los datos? Simplemente se escriben. No sé, hay una tesis que ya está haciendo de predictivo. ¿Por qué no asiste, joven? ¿Cuándo va a ser defendida esa tesis? Asista a la tesis, como usted está en quinto año. Tiene que entrar a... Por un caso le digo, amigos, no sé qué espera hoy. Estudiantes de quinto año están hasta obligados a ir a todas las defensas de tesis, que son totalmente libres. ¿Ya? Es público. Y ahí se tiene que usted ya ver o guiar. No, obviamente, pero más que todo, jóvenes, para poder aprender esto. Va a haber una defensa de un predictivo, no sé para cuál, ya es pasarelo. Si ustedes quieren, va, pero sí, es libre, jóvenes. ¿Cuál? Tienen que escuchar. Ustedes en quinto año ya tienen que estar escuchando defensas de tesis, amigos. Ahí se cuestionan estos aspectos. Y me pareció interesante porque es una estrategia predictiva que después de mucho veo una tesis que ingresa de esa categoría.
luego deben tomarse las decisiones, ¿correcto? Ya. Ciclos. Vamos a ver. Beneficios del predictivo. Se obtiene la máxima vida útil de los componentes. Está claro, lo que tú quieres, todos queremos. Incluye ventajas el preventivo. Claro, claro que sí, porque es una estrategia que forma parte de. Y elimina pérdidas de producción. Ya no hay defectos, ya no hay defectos. Ya no hay piezas fallidas con mayor volumen. Habrá, pero ya se reduce, ¿no? Minimiza. ¿Qué más? Encuentra serios problemas en el funcionamiento de las máquinas y los equipos. Lo que tus ojos, tu inspección preventiva, tus ajustes, a lo mejor no detectaron, y con esto sí lo podemos hacer, ¿no? Extiende con seguridad intervalos de reparaciones. Extiende con seguridad los intervalos entre reparaciones. O sea, no quiere decir que el intervalo de reparación se va a hacer así grande, no, sino que estos intervalos se acortan y se extienden, que no aparezca que apareció acá, hasta de acá más allá, ¿no? Eso se extiende, allá más allá, ingrese y ya está, pasa usted. Ya. Se conoce con precisión cuándo y qué debe ser cambiado en la máquina. Acá al predictivo ya no le mientes, pero es como decir, ¿no? Primero, ¿qué te hacen? Una eco, ¿no? A ver, una ecografía. El médico dice, no, mucha, ya este tema me está preocupando. Van y te hacen la tomografía. Ahora, en tomografía hay una serie de categorías. Es lo mismo aquí. Tú por el oído escuchas, dice algo que está mal. Desarmas, aparentemente todo está bien. Vuelves a armar, sigue el problema. Entonces ya tienes que recurrir a una técnica que tus ojos, tus sentidos ya no lo pueden. Ustedes vieron el video, ¿no? Ahí el perrito era el ejemplo, ¿no? El ser humano no puede sentir, no puede percibir esos niveles de sonido tan casi imperceptibles, ¿no? Los perros, los felinos, hasta las ratas sí lo pueden percibir tranquilamente. Su sistema de la audición es muy fino, muy sencillo. ¿Ok? Aumenta la confiabilidad. Mira lo que tú buscas. ¿Qué buscas en el área de mantenimiento? Disponibilidad, confiabilidad, mantenibilidad. Y acá lo tienes, con el predictivo está garantizado. Organización de la inspección preventiva. Entonces, ¿qué va ahí? Programas y métodos de trabajo. Formación de inspectores. Miren lo que dice, ¿ah? Esta estrategia como que motiva a un futuro a generar especialistas en predictivo. Y no crean que son una multitud de gente. En Aceros eran escasamente 13 personas para toda la planta en predictivo. Un área pequeña. Como le dije en la mañana, este salón es extremadamente grande para el área de predictivo donde yo vi y que estuve vinculado en algún momento. Era bastante pequeño, bueno, sí, un espacio corto, pero había las máquinas necesarias. Y nuevas, ¿ah? Nuevas. Determinación de los valores límite. Esto a veces no se conoce porque tú agarras el manual o vas a la planta y no encuentras. Yo, por ejemplo, aquel aire acondicionado, yo no sé cuál será su funcionamiento. Tú te puedes preguntar así, ¿no? Entras y desconoces el equipo. Con predictivo lo puedes saber. ¿Cuáles son sus límites de máximo de trabajo, mínimo? ¿No? ¿De qué equipos van a ser monitoreados? Gracias a la inspección predictiva lo puedes saber. Puedes registrar datos. Puedes establecer frecuencias de inspección y no hacerlo por solamente querer cumplir. Ok, desmembramos. 1. Programa y método de trabajo. ¿Qué dice? ¿Qué se necesita acá? Habilidad del inspector. Por eso es que dice formación de inspectores. Con predictivo se forma una nueva cultura de trabajo. ¿Qué más? Asignación de carga de trabajo. Correcto. Capacitación sobre uso de equipos. En este caso, por ejemplo, hay bastantes de nuestros egresados que están en SKF, que es una de las referentes, y que ya entró con este tema de capacitaciones. No lo sé si lo sigue haciendo SKF, pero esta empresa ofrece diplomados y cursos de alta especialización en predictivo, principalmente en vibraciones. Todo lo que son equipos, componentes móviles, rodamientos, ejes, etc. Interesante lo que brindaba esta organización. Fecha de inspección. 2. Determinación de los valores límite. ¿En base a qué? Puede ser en base a tu experiencia. Puede ser también con la experimentación.
Puede ser configuración de límites de aceptación, o sea, probando al equipo, ya tal límite, entre tal límite trabaja. Registro de datos, anotar indicaciones, además, hacer historial de las máquinas, ya hemos hablado de eso en preventivo, registrar intervenciones y analizar indicaciones y resultados. Como que más o menos este mantenimiento te va ordenando, organizando tu área también. La importancia de anotar, la importancia de llevar una historia de los equipos, de las máquinas. Ya te he dicho, un activo es una persona. Si tú tienes el historial, es más fácil para ti decir, mira, esta falla se ha vuelto a repetir acá, entonces estás haciendo algo mal. Hace esto, hace el otro. Hablamos de acá un mes. Es lo mismo. El historial es la vida escrita del equipo. Después inspección. En base a qué tipo de máquina, a la disponibilidad de la maquinaria de reserva, porque si necesariamente tú vas a detener un equipo por algún motivo, tienes que conocer si la maquinaria de reserva puede cubrir esta necesidad, ¿no? Condiciones, estadística. Esto lo vamos a manejar poco a poco. No es fácil manejar estadística y mantenimiento, diseño. Miren que el diseño está presente acá, ¿no? Porque todo tiene que ver al final con poder restablecer la función principal de la máquina o de un componente de la misma. Y mucho debe involucrarse el diseño, propiamente dicho, ¿no? Y miren que termina en investigación. Decía en la mañana que las organizaciones hoy en día tienen áreas de investigación, tienen áreas de innovación, ¿no? Pero yo digo, esas áreas, ¿qué mejor sería? Porque yo sé que las llevan bien en muchas empresas, que estén vinculadas a nosotros, pues, ¿no? La parte académica, la investigación, fortaleza que tenemos acá para contribuir a la solución de problemas que requiere la planta, la empresa, disponibilidad de equipos de monitoreo. Formación de inspectores, ¿qué nos dice? Personal de mayor nivel, que sea profesional, ¿no? Profesional en el sentido tal vez, porque muchos profesionales alcanzan un nivel técnico, alcanzan un nivel universitario, pero profesional en la acción de mantenimiento, a eso nos referimos, más que lo demás. Capacitación analítica, conocimiento del equipo, qué importante es conocer tu máquina, capacitación de instrumentos, en instrumentos y por sobre todo la motivación. De esto también habla la consejería. Un equipo de mantenimiento correctamente motivado, estoy seguro que va a hacer la inspección correctamente. Uno desmotivado simplemente agarrará, pues dirá, oh, qué bonito el instrumento, irá a tratar de hacer algo, pero después te miente, te dice, no, el equipo está bien, o no lo hiciste con el debido proceso de hacer una medición. ¿Qué equipos se monitorean? Nos preguntan acá. Parte de esta estrategia dice, por ejemplo, en primer lugar están los rotativos. Le sigue equipos rotativos. Los no rotativos, que son los estáticos, captan los motores, todo lo que gira. Todo lo que gira, los ejes. Los no rotativos, los estáticos, ¿no? Acá, por ejemplo, están las estructuras. ¿Qué más están? Recipientes, contenedores, tanques, tuberías. No se mueven. Digamos que está fijo. ¿Qué equipos se monitorean? Maquinaria pesada también, ¿no? ¿Qué más? Vehículos locales. ¿Por qué no hablar de los locales donde se hace el trabajo? Técnicas. Ahora sí, vamos a empezar con las técnicas. Y ahora se mostró en una diapositiva una especie de un resumen, un mapa conceptual que resumía todas las técnicas en base a las principales, ¿no? Por decir así, son las acciones, las técnicas de las principales estrategias de preventivo. Entonces, hablemos de la primera, el análisis vibracional, o también llamado monitoreo de vibraciones. El segundo, el del aceite, ¿no? Análisis espectrográfico de aceite. El tercero, el de las partículas. Bien, el del aceite es en un segundo lugar, ¿no? Luego el de las partículas, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a ver de qué se refiere.
Luego, termografía, medición de temperatura. Le sigue los no destructivos. ¿De acuerdo? Continúa la medición de presión. Miren, vamos 6. ¿Cuántos llegaremos? Bueno, dentro de los no destructivos encontramos, obviamente como lo dice en la descripción, yo no voy a destruir o voy a deteriorar a la máquina. Para algo simplemente voy a hacer un análisis en base a rayos X, por ejemplo, ultrasonido, lo que habíamos hablado, son parte de los ensayos no destructivos, tintes penetrantes, seguramente en el curso de materiales también lo vieron, resistencia eléctrica, hablaremos también de ese tema, inspecciones poroscópicas, el 8º peldaño, análisis de gases de escape, el 9º, y bueno. Acá les coloqué simplemente un desglose de alguna de ellas. En el de vibraciones, por ejemplo, ¿qué es lo que dice acá? El mantenimiento predictivo de los equipos basado en detección de vibraciones es una técnica muy difundida y elaborada basada en rigurosas formulaciones físico-matemáticas y tiene el aval de muchísima experiencia e importante instrumental tecnológico. Eso no lo puedes hacer tú. Es como un instrumental, un vibrómetro, ¿no? En sí misma toda la especialidad de ingeniería es en sí misma toda una especialidad de ingeniería. Hay diplomados, cursos de especialización exclusivamente en vibraciones, hay maestría en vibraciones. ¿Pueden creer eso? Análisis vibracional, completamente. Ya, se ha convertido en una disciplina, ¿no? Si bien no un especialista en vibraciones, te puedes convertir, pero sin mucha capacitación teórica y exhaustivo entrenamiento en plano. Y eso da dinero, jóvenes, porque no hay muchos especialistas en vibraciones. La máquina está compuesta por órganos mecánicos, los cuales en su etapa inicial se encuentran bien equilibrados. Pero después, ¿acaso tú permanentemente vas a estar debajo de tu carro a ver si un eje se ha desalineado? No. Por eso es una preventiva. ¿Y qué mejor ser un análisis vibracional para saber cuánto es que se ha desalineado y qué es lo que puedes hacer? Entonces, ¿pero qué sucede, no? Esto permite permite que al andar con el equipo sea sereno y exento de vibraciones fuera de las especificadas. ¿Ya? Hay una degeneración, dice aquí, que dependerá del tipo de órgano o de clase de carga que cada uno de estos se encuentra sometido y que genera vibraciones. ¿Qué es lo que dice? Ya, un momentito. ¿Qué es lo que dice? Una degeneración. O sea que viene un problema que tú no te das cuenta. Estás en otras actividades de mantenimiento. Esto está dentro de la máquina, probablemente en lugares recónditos porque tú no puedes llegar, que solamente se llega cuando se detiene. Imperceptibles primero y luego con oscilaciones, con ruido, con golpeteo, hasta te puede ocasionar un accidente. Los elementos susceptibles de generar estas señales son los rodamientos. Ahí les hablé de SKF, ¿no? Ejes rotantes, flexionados, árboles motrices desalineados, poleas o volantes desbalanceados o excéntricos, engranajes con defectos en la geometría. Hablaríamos acá, jóvenes, todo un libro existe de puras fallas. Hay tesis de puras fallas, hay tesis de ingeniería que hablan solamente de fallas. Yo he presentado algunos, solamente al hablar de vibraciones, ¿no es cierto? Ya. ¿Listo? Sigamos, amigos. Esto tomamos lista, ¿ya? ¿Qué cosa es la vibración? Dice, es la oscilación de un punto más alrededor de una posición de referencia. Eso ustedes lo saben. Hay gente de mecánicos también que conocen el tema, mecatrónicos también. Los robots se desalinean, los vehículos móviles también. Todo lo que se mueve. Los distintos componentes de la máquina sometidos a cargas dinámicas vibrarán en distintas frecuencias y amplitudes. Siendo estas oscilaciones causa, en muchos casos, desgaste en los mismos, los propios ejes, la fatiga de materiales y también, si no se controla a tiempo, la falla catastrófica. Sin avisar
O bueno, avisando. En algunos casos es rotundo. Se rompe el eje. ¿Quién te avisó? Te agarró así, ¿verdad? Pero con predictivo se puede hacer, ¿no? El diagnóstico más elemental es la percepción de la vibración a través de los sentidos, pero esta instancia, la degeneración, seguramente alcanzó niveles peligrosos si tú no lo vas a hacer con los sentidos. Definitivamente no. Más cosas acá te dejo para que lo veas, ¿no? Es el movimiento de un lado a otro, de partes que giran o recíprocan, ¿no? Respecto a una posición de descanso. ¿Y quién es el encargado de ese instrumento? Con el analizador vibracional o vibrómetro permiten medir las vibraciones, tanto en RPM, CPM, caballos, etc. Con las tablas de severidad nos indica en qué momento intervenir, o sea, comparamos. ¿Listo? Vamos a tomar lista, amigos, ¿ya? Antes que nos olvide. 7 y cuarto acá. ¿Qué otra más? Desbalance. Solturas. Excentricidades de rotores y estatores. Ejes doblados. Resonancias, desgaste. Y acá está nuestro actor, nuestro vibrómetro, ¿no? Fluke, un buen fabricante de este tipo. Bueno, en un momento había un proyecto para implementar uno de estos instrumentos al futuro laboratorio de mantenimiento, ¿no? Pero este va a ser realidad pronto, jóvenes, ¿no? Tal vez ahora no lo esté por un espacio adecuado, pero tal vez con este proyecto a largo plazo que tiene la universidad, sí se pueda comprar ya estos aparatos. Hay un proyecto que en sí la universidad lo ha mencionado en varias de sus redes sociales, que es generar un eje de investigación en el nuevo eje industrial de Río Seco, ¿no? Nuevo parque industrial que le llaman. Entonces los llamados a ir somos nosotros, las ingenierías están llamadas a ir ahí, trabajar ahí juntamente con las empresas, las plantas. ¿Y por qué no voy a ir pensando en la implementación de estos futuros laboratorios donde ya se compren estos instrumentos para hacer esta medición? Claro que va a tomar tiempo en capacitación y todo lo demás, pero son ideas a largo plazo. Excentricidad de motores, en motores, estatores, en fin, dice, o se refiere a un desplazamiento, desalineación entre el rotor, que es la parte móvil, y el estator, la parte fija. Esto implica que el eje del rotor no está perfectamente centrado con respecto al estator, lo que genera un espacio de aire no uniforme entre ambos. Ya un poco ahí recordando estas definiciones, ¿no? Polea excéntrica, ya que el eje se ha desviado un poco acá, rodamiento excéntrico, tanto centro entre el centro del rodamiento, se ha divariado ahí, un eje excéntrico de igual manera, mira ahí, un engranaje, una armadura de motor excéntrica, ¿no? Eso se llama excentricidad. Es como que si se hubiera desplazado, ¿no?, del eje de trabajo verídico, ideal. Eso lo haces con predictivo, pero no lo vas a ver, ¿no? Así a simple vista, aparentemente tú puedes decir está bien, ¿no? Resonancia. ¿Qué dice acá? La resonancia mecánica es un fenómeno físico que ocurre cuando un sistema mecánico es sometido a una gran fuerza externa que oscila a una frecuencia igual o muy cercana a la frecuencia natural del sistema. En este punto, las oscilaciones del sistema alcanzan amplitudes máximas, dice, debido a una transferencia eficiente de energía de la fuerza externa al sistema. Razones, digamos, desgaste de cojinetes, problema de cojinetes, todo lo que tenga que ver con elementos móviles, fijos, falta de rigidez del cimiento, dientes rotos o fisurados, cavitación en las bombas, recirculación en bombas, excentricidad en poleas. Acá, por ejemplo, se está haciendo una técnica de análisis vibracional con un sensor acelerómetro y el equipo analizador de vibraciones. ¿Qué utilizamos? La sensórica, ¿no? ¿Dónde? En el elemento motriz. Usted mismo lo ve ahí. ¿Con qué se comparan los instrumentos? ¿Con qué, pues? Lo mido, lo registro, como dice, analizo esos datos. ¿Pero con qué vamos a comparar? ¿Qué dice acá?
Primero con las tablas de tu fabricante, del equipo. ¿Qué más? Normas del país en que ha sido instalado el equipo. Y si no hay normas en ese país, como en muchos, tal vez, normas internacionales. Cuando la norma del país no alberga esto, usted como ingeniero debe saber que debe recurrir a las internacionales, la DIN, la CISO, ¿no? De uso general. Se recomienda efectuar comparaciones con la tendencia de la máquina, no de otra, ¿no? Sino del propio equipo. Y las normas que les venía diciendo, ¿no? Las internacionales, como la ISO, que es básicamente, vamos a ver más adelante esas ISOs, de predictivas. Desalineación, dice acá. El 50% dice de todos los problemas en maquinaria rotatoria es ocasionada por la desalineación. 50%. O sea, casi la mitad, toda la mitad prácticamente de los problemas. Desalineación. Genera una vibración que provoca fallas prematuras. ¿Qué es una falla prematura? Mi profesor de fallas decía, no es una falla que se anticipa, o sea, que es prematuro, o sea, se anticipa a que te pueda dar a ti tiempo de poder al menos detectar. Falla prematura, ¿no? La ruptura inmediata de un eje, sin ni siquiera haber presentado fisura, nada, es una prematura, ¿no? De componentes de maquinaria y costosos. Esto es lo que genera problema de la desalineación. ¿Qué más? La desalineación causa que los rodamientos soporten mayor carga que la que te dice el fabricante. Mayor demanda de energía porque está desalineado, el motor se esfuerza más, requiere más la máquina, el equipo que estás trabajando. Las fuentes que pudieran generarla, este problema que un eje doblado, ¿qué más tienes ahí? Eje en resonancia, rodamientos desalineados, desbalances de fuerzas, engranajes cónicos desgastados o helicoidales desgastados, rodamientos desgastados y, por último, resonancia de componentes en dirección axial. Hablamos mucho de la resonancia, ¿no? De la excentricidad. Tipos de desalineación. ¿Cuántos tipos de desalineación tenemos? Existen. Angular, la primera. Ahorita vamos a ver por ejemplo una gráfica, la paralela. Luego sigue la combinada. A ver, en gráfica, ¿cómo será? Tipo de desalineación. Tipo de desalineaciones en ejes. Axial, mira, desalineados completamente. Angular, está como doblado, está volteado ahí. Y combinada, ¿no? Está por debajo y encima está la diagonal, ¿no? Y esto sucede mucho. Desalineación de rodamiento en su eje, dice. Cuando un rodamiento se encuentra desalineado con respecto a su eje, este va a mostrar que hice una alta vibración y carga inusual. Yo me he hecho el diseño engranaje. Al detectar este problema se debe resolver de inmediato antes que se presenten las fallas prematuras que no te van a dar tiempo de poder hacer ningún tipo de acción y lo único que te resta es parar el equipo y gastar todo lo que necesitas para poder devolverle su función principal. Hay una gráfica que nos muestra, una gráfica espectral mostrando la condición de desalineación de un rodamiento. Como X, 2X, también es la frecuencia, ¿no? 2 veces X, 3 veces X. Esquema de comportamiento de un rodamiento desalineado, mira, clarito se nota, ¿no? Mira los rodamientos de tu eje, totalmente desalineado, desgaste, ¿no? Mucha fricción en estos puntos que pueden ocasionar rotura prematura del eje, inclusive. Esta es desalineación paralela. ¿Qué más? A ver, imágenes que muestran clasificación a maquinaria según la ISO 2372. Después vamos a hablar de normas. Ya hay una diapositiva que se va a preparar de qué significan estas normas predictivas. Porque recuerden, ¿no? Toda esa idea de mantenimiento, amigos, no se aplican por su experiencia solamente, porque lo dice el libro, lo dice la diapositiva, ¿no? Como le dije, todo es en base a normas. Todo se rige en base a normas. Entonces, esta norma dice que clasifica la maquinaria según por clases. ¿Por qué es necesario clasificar maquinaria? Clasificar componentes, sistemas, para saber qué
acción voy a tomar, estrategia predictiva se ajusta. No todas son importantes en cada equipo. Por ejemplo, clase 1, partes individuales de máquinas y motores conectados íntegramente con la máquina en su condición normal de operación. Clase número 2, máquinas medianas, sin base especial rígidamente montadas sobre máquinas con base especial. Clase 2. ¿Qué más tienes? Clase 3, máquinas grandes con masa rotativa, montadas sobre bases rígidas, los cuales están relativamente rígidos en la dirección de la medida de la vibración. Bueno, la clase 4, máquinas grandes con masa rotativa, montadas sobre bases relativamente flexibles en la dirección de la medida de la vibración. Los turbogeneradores, que te da un ejemplo. Bueno, obviamente llegamos nuevamente a tratar este problema y con esto cerramos. Desbalance. 50 era por desalineación, 40 por desbalance. El 40% de problemas en vibración excesiva son producidos por el famoso desbalance. ¿Ves? Cuando los componentes de una máquina rotatoria giran, dice, alrededor de un eje de rotación que no coincide con el eje principal de la inercia, existe una condición que se llama desbalance. No coincide, está por fuera. Desbalance. Un rotor es balanceado en una máquina balanceadora, lógico. Masa de desbalance, acá dice, este es el eje de inercia, el eje de rotación. Esta es la masa de corrección, masa de desbalance. Volvemos a repetir esto de acá. Aquí dice, existe desbalance estático cuando el eje de inercia, ahí lo ven trazado en la parte superior, es paralelo al eje de rotación. Ahí hay desbalance. No tendría por qué ser paralelo, tiene que ser coincidente. Tipos: desbalance estático o producido por una fuerza, desbalance dinámico, desbalance estático o cuasi estático y desbalance producido por un par de fuerzas. Métodos de medición estándar. Cuando se efectúa la medición de vibración se tienen que usar ciertos métodos de medición. ¿Cuáles son? Y acá los tenemos: vibración global, fase, aceleración envolvente y finalmente la tecnología espectral. Bien. ¿Eso nos sirve para detectar desbalances y desalineaciones? Claro, métodos de estándar. Cuando se efectúa, cuando hay vibración, dice, ¿no? Medición de vibración y se tiene que usar métodos de medición estándar. ¿Pero eso sirven para detectar desalineaciones y desbalances? ¿O qué son? O sea, forma parte, claro, contribuye a lo que son los desbalances, más que todo. Métodos estándares. ¿Ya? Muy bien, ahí lo dejamos por el momento, amigos. Mañana continuamos.